segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Voy a confesar lo viejo que soy cuando haga esta referencia, porque me voy a referir a algo que creo que a todos sonarán, a la mayor parte, pero a los jóvenes ya no les sonará. No sé si os acordáis de la película de Matrix, la primera película de Matrix que salió en los 90, si no me equivoco, a finales de los 90 o inicios de los 2000. Y había una escena muy buena, y yo estaba en la universidad casi cuando salió, y decíamos, yo quisiera tener eso. Y es cuando el protagonista de esta película necesita volar un helicóptero y no sabe cómo volarlo. Y viene y lo conectan a una máquina y como en 2 segundos sabe volar un helicóptero. Y yo dije, ¿cómo desearía yo poder hacer eso para la universidad? Vamos, me meten todos los libros y apruebo todo directamente, no me tardaría nada. Pero claro, esto era una película, era una ficción. Pero muchas veces, cuando venimos en nuestra vida cristiana, pensamos de esta manera. Quiero que me inyecten todo de un solo y no tener que hacer nada más y ya me lo sé todo. Pero por desgracia, hermanos, no es así. La vida cristiana lleva una labor. No nacemos aprendidos, no nos dormimos encima de nuestra Biblia y por ósmosis captamos todo lo que está escrito en ella. No hacemos nada de esto. Puede hacer que si te quedas dormido encima de ella se te pegue la tinta de vuestra Biblia, se quede en vuestra frente, pero no la vamos a aprender solo por esto. Entonces tenemos que trabajar en ella y es lo que vamos a ir viendo, cómo se capacita al creyente. Y en segunda de Pedro, en estos versículos que hemos leído, anteriormente a esto está precedido por otros 7 versículos previos que no he querido tocar, que ya tocaremos más adelante, que son virtudes, son características del cristiano. Pero vamos a nuestro primer versículo, el versículo 8. Dice 1 Pedro 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Entonces aquí la primera pregunta que nos surge es, ¿qué son estas cosas que recogen los versículos previos? Y las podemos ver, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Qué bueno que es Pedro diciéndonos todo esto, ¿no lo creéis? Deberíamos celebrar y relajarnos, porque, ¿cómo dice el versículo 8? Estas cosas abundan en nosotros. ¿No pensáis igual? Hermanos, esto es como si un trabajador nuevo en una empresa lleva una semana en la empresa y es una empresa que empaqueta productos. Muchos productos los tiene que empaquetar. Ese es su trabajo diario. Y lleva unos días ahí y un día llega por la mañana y su jefe le dice, y usaré este nombre porque creo que nadie le dicen así en la iglesia, Juanito. Eres un trabajador excepcional, le dice su jefe. Tú tienes todas las cualidades de un excelente trabajador. Lo que tú haces o cómo lo haces, nadie más en la empresa lo hace. Ni Pedrito, que lleva muchísimos años en nuestra iglesia, en nuestra empresa, lo hace como tú. Tú eres tan bueno. ¿Cómo te sentirías si tú eres el que recibe estos halagos de tu jefe? Estarías extremadamente feliz, seguramente. Nadie estaría triste. Nos pondríamos una estrella en nuestra camisa y diríamos, qué bueno que soy. Llamaríamos a nuestras esposas para decirle que el jefe nos ha dicho que en algo somos buenos, ya que en la casa no nos lo dicen. Y tomaríamos el día libre, porque claro, soy tan bueno que ahora necesito descansar para gloriarme en lo bueno que yo soy. Algo así nos dice Pedro, si nos quedamos solo con el inicio del versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, algo así nos quiere decir. Y dejamos de leer y no continuamos al resto del pasaje, nos vamos a quedar muy cortos.
No vamos a comprender lo que nos está mostrando aquí Pedro, porque lo bello es todo lo que va a seguir a partir de aquí. Este error no lo cometamos en creernos que somos mejores, llenos de todo lo que los versículos previos han dicho, llenos de amor, de paciencia, de dominio propio, de afecto fraternal. Pero hay que continuar leyendo para ver todo lo que nos va a decir Pedro. Y aquí es donde vamos a hacer una diferencia entre si tú eres un verdadero trabajador, un creyente que trabaja, o eres un creyente vago. Ahí están las dos opciones. Tú puedes ser uno u otro. Entonces dice nuestro pasaje, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, mirad lo que causan estas cosas. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hermanos, la palabra ocioso que utilizamos aquí, la traducción de esta palabra del griego, tiene varios significados diferentes. Aparece varias veces dentro de la Escritura y tiene significados diferentes. Pero aquí su significado, el significado que tiene esta palabra es ser inútil. Entonces nos está diciendo, no os dejarán ser inútiles. Y tú dirás, tú me podrás decir, pero tú has dicho creyentes trabajadores o creyentes vagos. Y os digo el por qué. Cuando a nuestra mente se nos viene la palabra inútil, el pensamiento más común es en alguien, ya sea en el trabajo, en la educación, donde sea, que hace mal el trabajo, que no lo logra hacer bien, pero que está ahí, lo trata de hacer. Este inútil, que no lo logra hacer bien, pero está ahí. Pero en cambio, él se esfuerza, pero el otro, el vago, cuando somos inútiles, no lo hacemos porque somos malos en el trabajo, pero los vagos no lo hacen automáticamente, no ni trabajan ni se esfuerzan en tratar de hacerlo. Ellos solo están ahí haciendo absolutamente nada. No es que traten de hacerlo, es que no hacen nada. Y esta es una gran diferencia entre un creyente que trabaja y un creyente que es un vago. Porque es mucho peor ser vago que ser inútil. Creo que en la escuela era más fácil que te dijeran que, bueno, eres muy inútil para las matemáticas, a que eres un vago en la escuela, que no haces absolutamente nada en la escuela. O en nuestro trabajo, si nos dijeran, es que eres un poquito inútil para esto, a que eres un vago en el trabajo. Y un cristiano, creo que ninguno de nosotros desearía hacerse ver como el inútil, ni peor aún, el vago. No quisiéramos ninguno de nosotros ser uno de ellos. Porque un cristiano se esforzará por estas virtudes que hemos leído en los versículos previos, para que esas virtudes crezcan y den fruto y sean útiles y den beneficio. Pero esto viene por el trabajo arduo. El cristiano pondrá el trabajo que requiere y que es requerido en continuar creciendo. No va a quedarse viendo el sol pasar, porque las virtudes, como nos dice Pedro, abundan en él, pero no se conforme en ello. El cristiano trabajador desea seguir esforzándose para continuar creciendo. En el día de hoy estábamos 3 de los hermanos de la iglesia en León, no porque no quisiéramos tener un día libre, porque estamos ahí desde el viernes, pero es porque necesitamos continuar aprendiendo. Y sabemos que hay hermanos dentro de la iglesia que desean ir para continuar, seguir aprendiendo, desean ser cristianos que trabajan, que desean ser creyentes, trabajadores. Y no se detiene, el cristiano que trabaja, no se detiene a ver pasar el tiempo, se preocupa en utilizarlo bien ese tiempo. No sé si alguno de vosotros ha estado en el coche con nuestro pastor cuando va conduciendo, pero casi siempre le llama a alguien para hacer algo de su trabajo y tiene que sacar su agenda y anotar como tal día voy a poder, porque él cuida su tiempo, él tiene que cuidarlo. De igual manera todo cristiano debe cuidar su tiempo para realizar cosas útiles, para dar fruto, porque si trabajas en tus virtudes, en tus características, fruto traerás. Y este beneficio no es para ti, es para la iglesia. Y este beneficio da gloria a Dios. Mirad el contraste que tenemos en Marcos. Vámonos a Marcos
capítulo 4, versículo 19. Marcos, capítulo 4, versículo 19. ¿Os acordáis que aquí está la parábola del sembrador que está dando nuestro Señor Jesucristo? Y en el versículo 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Un cristiano que trabaja no es infructuoso, pero un vago sí es muy infructuoso. Un vago utiliza su tiempo para cosas totalmente inútiles. Un vago, como cuando Marcos nos dice, Marcos está hablando, está recogiendo las palabras de nuestro Señor, él perderá su tiempo y la pierde en cosas totalmente inútiles. La pierde en preocupaciones vanas, en qué haré dentro de un mes o qué haré en la próxima Navidad, cosas así. Y no me vais a hacer mentir, pero todos nosotros en algún momento hemos perdido nuestro tiempo fantaseando en cosas que vamos a hacer dentro de unos meses, que sabemos que no las haremos, pero fantasiamos en ellas. Pero no solo ahí, este cristiano que no trabaja se preocupa en las riquezas y en codiciar. Y en esto utiliza su tiempo. Y si tú utilizas tu tiempo en las preocupaciones, en codiciar, en ver riquezas, en querer tener riquezas, no vas a crecer, porque no tienes tiempo para crecer. No tienes tiempo para trabajar como cristiano. Esa llama que está en ti se apagará, porque la palabra nunca trabajará en ti, porque tú no deseas trabajar. El cristiano vago habla y habla y habla, pero nunca actúa. Se queda en el hablar, es decir, jamás pasa a la acción, porque está tan preocupado pensando en estas cosas inútiles y no actúa en ellas. Entonces nunca obtiene nada. No hay frutos que puedan mostrar. En cambio, el trabajador, los afanes, la riqueza y la codicia podrían pasar por su mente, pero no está tan ocupado en ellos. Está utilizando su tiempo correctamente para poder traer frutos. Está utilizando su tiempo para... ¿En qué cosas como cristianos utilizamos nuestro tiempo? Fácilmente. En santidad. Utilizamos nuestro tiempo para crecer en santidad. Utilizamos nuestro tiempo para mostrar cómo el carácter cristiano vive en nosotros. Utilizamos nuestro tiempo para trabajar dentro de la iglesia, para trabajar con nuestras familias, porque no podemos olvidar a nuestras familias. Trabajamos para obtener mayor conocimiento, para estudiar la Biblia. En eso está ocupado en el trabajo que nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros. Y yo te pregunto, ¿estás tú ocupado en trabajar por Cristo? ¿O estás perdiendo tu tiempo como un vago, pensando en cosas que no sirven de nada y nunca actúas? Cuando somos creyentes que trabajamos, traeremos frutos. Traeremos frutos. Pedro señala un fruto muy importante. Y vámonos de vuelta a nuestro pasaje principal, a 2 de Pedro en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Mirad cómo va a terminar este versículo. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase que está aquí usando Pedro en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no se queda solo aquí para mencionarlo. Mirad el versículo 2 de 2 de Pedro 1. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y vamos 2 capítulos más adelante, capítulo 3, versículo 18 de 2 de Pedro. Según de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A Él sea, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 4 veces está diciendo Pedro, solo en esta carta, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está haciendo un hincapié en esto. Pedro quiere que lo comprendas, que lo claves esto en tu corazón. Entonces la pregunta que tiene que venir aquí es, ¿y cómo crezco en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Muy buena pregunta, una pregunta excelente si te la has hecho. ¿Cómo puedo yo tener más conocimiento del Señor Jesucristo? Esa pregunta el vago no se la hace, porque no le interesa saberlo, no desea conocerlo. Pero el cristiano que trabaja, el creyente trabajador, sí desea saber cómo obtener este conocimiento. Y es aquí donde la iglesia provee herramientas al creyente, donde la iglesia ayuda a este creyente a poder dar frutos. Si nos recordamos lo que es una iglesia, vámonos a 1 Timoteo 3:15. Mirad lo que Pablo va a decir en 1 Timoteo 3:15. Versículo muy conocido y que probablemente alguno de vosotros lo sepa de memoria. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la columna. La iglesia es la columna, es el sostén, es la que protege al resto, es la que resguarda la verdad. Si tú quitas la columna central de un edificio, toda la estructura peligra si es que no cae. Y aquí está la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que con celo santo, cuida de la verdad. Es la que esa verdad que el Evangelio tiene, esa verdad de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la cuida, la resguarda, la muestra, la trae para que todos la puedan conocer. Y esta verdad la tienes tú en tus manos, en la Biblia que tienes en tus manos o en tu móvil. Esa verdad está ahí. Y esa verdad es cuando la iglesia deja de ser columna y sostén, se deforma. Y se deforma por los mismos que deberían protegerla. ¿Y por qué lo hacen? Porque no crecen en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecen en el conocimiento propio, en el conocimiento del pastor, en el conocimiento de todos los pseudo llamados apóstoles y profetas y maestros y querubines y todas las demás cosas que quieran ponerse de nombre. En el conocimiento de ellos crece, pero no en el conocimiento de la palabra. Y Pedro, ¿a quién llama? ¿A qué conocimiento llama? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y disculpad que os lo repita constantemente, pero es que deseo que se quede en vuestra mente al menos eso. Y esto, cuando la iglesia cuida de la verdad, cuando la iglesia muestra la verdad, es enseñada por hombres que han sido preparados en su iglesia, han sido proveídos a la iglesia. Vámonos a Efesios 4, capítulo muy conocido, Efesios 4, y vamos a ver unas partes desde el versículo 11 al 17, pero abrid vuestras Biblias en Efesios. Efesios 4, y nos dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas. Por cierto, él está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para trabajar, no para que seas un vago, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Y continúan los siguientes versículos hablando acerca de esa unidad de la iglesia. Pero venid conmigo y vámonos. Vamos a seguir leyendo el versículo 14. Y mirad el motivo del por qué son estos hombres. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, cuando la verdad que la iglesia debe cuidar no lo hace, lo que está aquí escrito es totalmente modificado y se le da el sentido que desea mi carne. Aquí dice, pedid y se os dará. Pues hasta ahí no sigamos leyendo más, pues yo pido y yo quiero que me den. O en alas de águila me llevarás, qué bien, nada te faltará, perfecto, nada me va a faltar, solo eso deseo saber, no deseo saber lo demás. Eso es atentar contra esta verdad, y eso es lo que muchas veces sucede. Pero una iglesia que está comprometida con nuestro Señor Jesucristo trabaja en pos de proveer, en pos de dotar al creyente de las herramientas necesarias. La predicación de cada domingo, las clases de cada miércoles en nuestra iglesia, en otras iglesias son otros días, las reuniones de los viernes y sábados que hay mensualmente, en todas estas reuniones, hermanos, se expone la Escritura. En ninguna de nuestras reuniones nos sentamos para hablar acerca de cómo está el tiempo, o cómo va la liga, o cuánto se está tardando la obra de la autovía de Santander a Torrelavega, que lleva años ahí. No nos sentamos para eso, no nos reunimos para eso en ningún momento. Nos reunimos porque deseamos que los oyentes sean edificados por medio de la Escritura. Si tú vienes a una de estas reuniones, siempre se hablará de la Escritura. Siempre estará la Escritura presente, porque es lo que estamos llamados a escudriñar. En nuestras reuniones se expone la palabra de Dios, se expone todo el consejo de Dios, nos guste más o nos guste menos, pero es todo el consejo de Dios. Se nos trae comida espiritual para nuestro crecimiento. Y esto lo hacemos por varios motivos, pero uno de ellos, muy esencial, es lo que dice Juan 13. Mirad cómo dice Juan 13, versículo 34 al 35, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Este amor que fue demostrado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz para con nosotros, es un amor tan profundo que nos es difícil de comprenderlo, nos es difícil de traerlo a nuestra realidad. Pero en la iglesia es donde este amor se puede replicar, es donde el amor por mi hermano se manifiesta sin sombras, es donde su palabra se expone sin condiciones ni condicionantes, donde nos unimos al unísono a celebrar la Santa Cena, donde nuestras almas pueden tener paz. Aquí es donde todo eso sucede, aquí es donde el amor cristiano se es manifestado, porque todos estamos al unísono viendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente está en Él, nuestros oídos están en Él. Lo que deseamos es poder conocerle más. Y no solo en esto, miremos Hebreos 10, 24, 25, yo os lo leo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿dónde se te provee las herramientas para caminar como un cristiano? En la iglesia. Pero si no vienes a la iglesia, no te las puedo proveer. Porque esto es como que tú quieres tener herramientas para
hacer una casa, pero nunca pasas por la ferretería comprándolas. Sabes dónde están, sabes dónde tienes que ir, pero no vas ahí. Esto es igual. ¿Tú quieres trabajar como un cristiano verdadero, como un creyente? Tienes que ir a la iglesia para que puedas nutrirte, para que puedas crecer, para que puedas ser un trabajador como debes, como estás mandado a ser y no seas un vago. Si tú tienes personas a tu alrededor que lo que desean es que crezcas, ¿piensas que esas personas van a detener tu crecimiento? No. Ellos desean que tú crezcas. Ellas desean que tú conozcas más. Te estimularán a ello. Te estimularán a que leas, a que aprendas, a que indagues, a que preguntes sobre la palabra. Pero si lo que tienes a tu alrededor son creyentes vagos, te estimularán a la inacción, a sentarte y escuchar, y nada más. Yo me siento, escucho, me voy. Vengo el siguiente domingo, me siento, escucho y me voy. Perfecto, pero mi vida sigue siendo un desastre, porque yo soy un vago que no trabaja. Yo no estoy creciendo en el conocimiento de Dios, porque lo que me predican, lo que me dicen, yo a la acción nunca lo pongo. Quedo pensando en ello, a ver qué podrá suceder. Cuando estás rodeado de personas que no desean tener conocimiento, no te estimulan a que avances o a que crezcas, ni les interesa si creces, porque desean que seas igual que ellos. Esto era cuando estabais en la clase, yo sentaba, bueno, en mi colegio, el peor de la clase se sentaba atrás, era el último de toda la fila, y era el que estaba sentado atrás, y todos los que estaban alrededor querían ser igual que el peor de la clase. Entonces, claramente, los profesores lo que hacían es que lo sentaban adelante. Entonces, ya no querías ser el peor porque te sentaban adelante, no te podías quedar dormido en la clase, porque te daban. En mi colegio te pegaban si te quedabas dormido para que te despertaras. Esto es lo mismo, cuando tú estás rodeado de personas que no desean que crezcas, te dejarán que tú fluyas y no hagas nada. Pero un creyente, una iglesia que desea que tú crezcas, te estimulará a crecer. Dios nos proteja de no llegar a ser personas o creyentes vagos. Porque como veremos más adelante, una iglesia llena de ellas, de estas personas, es una iglesia muy enferma. Una iglesia con un serio problema. Volvamos nuevamente hasta cómo somos preparados. Y el segundo punto es que tienes a los pastores que te enseñan. Como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está diciendo, le está ordenando lo que tiene que hacer. Proclama el evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, debes predicar lo que conoces, debes continuar realizando la obra que se te ha encomendado. Y es que conocemos a Dios por medio de escuchar su palabra. Romanos 10:17 lo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ello, los pastores en todas las iglesias están llamados a preparar a los santos para el trabajo en la obra. Y no solo lo hacen los domingos, sino que lo hacen en todas las demás reuniones, lo hacen en la consejería pastoral, lo hacen cuando tú le pides tiempo al pastor porque tienes un problema. En todos esos momentos el pastor te está ayudando a que estés preparado para la buena obra. Por ello, como iglesia, y especialmente aquí en Berea, que es de la que podemos nosotros hablar, no tendrás una reunión en la iglesia, que la iglesia convoque y te invite, en la cual la palabra de Dios falte. No tendrás esa reunión, y si la estás esperando, no va a llegar. No tenemos reuniones para que vean qué buenos expositores es el que está delante. Tenemos reuniones para que la iglesia provea de trabajadores cualificados a la obra de Cristo. Por eso estamos cada domingo predicando su palabra, porque podríamos contarte acerca de nuestros pensamientos y sueños y de lo que vimos en una taza de café. Te podríamos contar pamplinas, pero estamos aquí predicando todo el consejo de Dios para que puedas crecer y ser un trabajador cualificado para la obra. Pero no solo los pastores te enseñan, es que los pastores te tienen que dar el ejemplo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto le está diciendo Pablo a los corintios. ¿Era Pablo perfecto?
No, Pablo no era perfecto. Pablo lo dice que no era perfecto. Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo no era una buena ficha. Era bastante malo con los cristianos. Pero aquí está Pablo y le dice a los corintios, a una iglesia, que recordemos que Pablo le ha estado señalando cada uno de sus pecados, le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él ordena que imiten. Y esta es una advertencia a todo el que desee el pastorado, a todos los hermanos, a todos los hombres que están aquí reunidos, que desean el pastorado, que desean poder traer la palabra, a tener en cuenta. Porque aquí Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Estás con tu vida imitando a Cristo? ¿O está tu vida imitándote a ti mismo? ¿Está tu vida imitando a tu vecino? ¿Está tu vida imitando a otra persona? Pero no, debemos ser imitadores de Cristo. Mirad, Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9, os lo leo. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo esto le está pidiendo al pastor. Y es ahí porque Pablo puede decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No es porque somos perfectos, es porque tratamos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es porque tratamos de tener todo esto, todas estas características en nosotros. Una lista larga y difícil, pero una lista que estamos llamados a cumplir. Y como iglesia, cada vez que Dios provea hombres para su ministerio, seamos agradecidos, porque no es una vida fácil, para nada, es una batalla difícil y constante. También la iglesia te proveerá de aliento y explicación. La iglesia está deseosa de que aprendas según tu punto de inicio. Si eres nuevo en la fe, no te podemos dar un alimento sólido. Tendremos que darte un alimento de acuerdo a como tú, de a tu estado. Y esto la iglesia lo tiene siempre en cuenta. Si eres nuevo en la fe, vamos a enseñarte las bases de la fe. Como todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es una verdad inamovible. También es que estamos muertos y no podemos proporcionarnos vida a nosotros mismos. Y que Dios en su amor proporcionó a su Hijo unigénito para que sufriera y muriera por los que han sido electos. Y estos reciben un regalo que jamás merecimos y jamás podríamos pagar. Fuimos arrebatados del infierno y traídos a vida, no por algo que teníamos, sino por el regalo que jamás perderemos, porque a Él los eligió, a los que eligió, a estos glorificó. La obra es de Él y por Él. Y aquí, en estas palabras, he resumido tantas doctrinas que si las viéramos detenidamente llevaríamos muchos sermones. La doctrina de la elección, de la predestinación, la doctrina de la salvación, la doctrina del amor de Dios. Todas estas son doctrinas profundas, pero si tú eres nuevo en la palabra, yo debo exponértelas de una manera que tú puedas aprenderlas, que puedas tenerlas y puedas decir, ok, comprendo el inicio, vamos más al fondo. Esas serán, en cambio, si has crecido con los rudimentos de la fe, si llevas mucho tiempo alimentándote de alimento sólido y yo te cuento esto, pues poco te he enseñado. Hemos recordado doctrinas, pero no te he dado alimento. Sino que a ti tendremos que hablarte acerca de cómo, aun que Dios es bueno, el mundo está lleno de calamidades, o cómo es el celo de Dios, u otras cosas más profundas, para que tú continúes creciendo. Entonces la iglesia es ese lugar donde se te da comida espiritual para que crezcas. Sabemos que tenemos personas que vienen iniciando en la fe y que ellos deberán
ir recibiendo cosas que para otros que llevan años en ella les parezcan obviedades. Pero es que todos necesitan. Y por eso tenemos reuniones para tratar de proveer toda la comida que sea necesaria. En todo esto la iglesia te alentará a que continúes en tu crecimiento. Te invitará a que realices cursos, en que si esta es tu intención te apuntes a un seminario o que realices otro tipo de estudios profundos, que asistas a conferencias de iglesias de sana doctrina. Te invitarán a que sigas creciendo. Igualmente, la misma iglesia proveerá estas herramientas para que tú puedas crecer en ella. No alientas a un bebé a cruzar la calle sin un semáforo. A ninguno de vosotros se ocurriría hacerlo, especialmente en esta calle que queda acá arriba, donde todos los coches pasan, como a un bebé. Vamos, cruza tú la calle. Asimismo, no alientas a un hombre maduro a que camine gateando por la calle y se lo celebras. La iglesia te alienta de acuerdo a tu madurez, a que aprendas y tomes cada vez más responsabilidades. No os invitamos a que vayáis a un seminario al día siguiente que aparecéis por nuestra puerta, pero sí os invitamos a que realicéis un seminario una vez hemos visto vuestro crecimiento, una vez hemos visto tu compromiso con la iglesia, porque sabemos que debemos continuar preparándote. Y volvamos a 2 de Pedro. Vámonos a 2 de Pedro, al versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Mirad la advertencia que ahora nos trae Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Advierte Pedro ahora, aquí. Antes dijo que abundaba en el creyente, pero ahora le dice, puede ser que no veas de lejos, que eres un miope. La palabra utilizada aquí es la palabra miope, de donde sale los miopes. Los que utilizáis gafas, alguno probablemente sea miope. Este término lo utilizamos en la medicina, es de las personas que no pueden ver de lejos. Y si esto continúa avanzando, pueden ser ciegos totalmente. Pero no ves el panorama, solo pueden ver lo que está muy cerca de ellos. Y aquí Pedro utiliza dos sinónimos para realizar esta ilustración. El que no ha crecido es el que no se ha preparado. Este es un ciego espiritual. No reconoce el pecado. No es capaz de apreciar el pecado. Y mucho menos de ver la verdad de la palabra. Porque no ha crecido. Os pregunto, ¿alguien aquí desea ser un ciego espiritual? ¿Alguien desea tener la capacidad de no ver el pecado que me está pegando en la cara? Yo creo que nadie, y espero que nadie de los que está aquí presente tenga este pensamiento. Lo terrenal, a un ciego, a un miope, le es fácil de ver. Está aquí, está enfrente. Estas cosas están cerca, pero lo espiritual, eso lo que está lejos no lo ve. Y muchos son así, son ciegos espirituales. 1 Juan 2, versículo 10 al 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muchos piensan que ven de lejos, que ven a lo lejos, pero en verdad no lo hacen. Ven lo terrenal. Muchos piensan que son espirituales, pero a su hermano no lo aman. A su hermano le harían el mal, porque no lo aman. Actúan como terrenales. Y esto desgraciadamente es así. Se olvidan de que deben continuar en su crecimiento. Y esto es una terrible pérdida cuando te conformas a lo que ya tienes y no tratas y no trabajas en seguir obteniendo más conocimiento, porque has dejado de conocer a Dios. El trabajador desea conocer a Dios, como lo dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No cierra sus oídos a la instrucción. El trabajador es autodisciplinado. Tiene una disciplina propia. Escucha la palabra y actúa. Miremos cómo actuaban los discípulos ante nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame.
les llama que tienen que actuar. Ese trabajador creyente es autodisciplinado. Mirad cómo Pablo actúa en 1 Corintios 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Y continúa en el siguiente versículo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Tenemos que el verdadero trabajador es ejemplo y no una piedra de tropiezo para los demás. Hermanos, seamos trabajadores y no vagos. Y cuando una iglesia tiene creyentes trabajadores, es una iglesia viva y sana, porque la iglesia lo que desea son hombres maduros. Pablo se lo dice a los corintios en 2 Corintios 10:15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Aquí Pablo ha estado dándole a los corintios, enseñándoles sus errores constantemente, pero les dice, yo deseo que vosotros crezcáis. No deseo que os quedéis cortos, aunque seáis una iglesia tan desobediente. A los efesios les dice lo mismo, Efesios 4:15, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y a la iglesia de Colosenses se lo vuelve a decir, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este conocimiento es dado por tener hombres y mujeres maduras en la palabra, y es lo que desea la iglesia. No es que se queden como bebés, sino que crezcan y se fortalezcan. Porque si tenemos una iglesia llena de bebés, somos una guardería. Y las guarderías siempre necesitan de un adulto que las supervise. Pero si tienes una iglesia en la cual todo el mundo va creciendo, tendrás varios adultos que puedan ayudar en la obra. Una iglesia con creyentes maduros, cuando llegue el enemigo, se le dará una batalla formidable, protegiendo a los que son infantes en la fe y a los débiles. Y se luchará por ser victoriosa. Pero una iglesia que no tiene miembros maduros, cuando venga el enemigo, arrasará con ella y la llevará donde quisiese. ¿Cuántas iglesias al primer viento de doctrina o de problemas o de teorías conspiranoicas que están tan en auge en este momento, las tumba, las tira y ahí se quedan? Les hace ver como bebés que ven un objeto brillante y corren, lo quieren tomar. Así son, sin observar todo el peligro que les acecha. Esta es una amenaza constante. La iglesia también desea incesantemente que tú tengas un deseo ferviente por aprender. Primera de Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros deseamos que tú constantemente desees aprender más. Nos preocupamos si vemos que tu anhelo de conocer se apaga, porque quiere decir que te estás conformando, de que te estás volviendo vago. Todos debemos tener un anhelo creciente, un anhelo constante por aprender más. Nos alegramos, y os lo decimos de todo corazón, cuando en las diferentes reuniones distintas al culto general, vemos a un gran número de la iglesia presente. Debemos alegrarnos porque vemos cómo la palabra está haciendo la obra en vosotros. Vemos cómo deseáis poder seguir aprendiendo. Me decía un hermano hace poco si le podía dar la siguiente lección que íbamos a dar para empezar la serie. Aún me faltaban 2 miércoles para terminar la anterior. Y ya deseaba poder hacer la siguiente. Estar hambrientos por más comida espiritual nos alegra. Y eso alegra a toda la iglesia. Porque cada vez podemos tener creyentes, trabajadores que hacen la buena obra. Y la iglesia siempre buscará que tengas una santidad constante.
Porque esta santidad constante en este mundo en el que vivimos es una lucha encarnecida contra Él. Nos dice Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta búsqueda de santidad es una señal de una iglesia sana y viva. No es el número, no es el dinero que la iglesia recoja, no es la cantidad de niños que la iglesia tenga, es la santidad que sus miembros muestran y demuestran. Es la fe en la que están creciendo. Esta fe traerá obras, buenas obras, obras que son del agrado de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia es constante y sabemos que la obediencia es por el amor. Entonces el amor es constante y esto causa obras constantes. Y en esta santidad es donde la disciplina de la iglesia toma un rol fundamental, porque no deseamos que os desviéis ni a derecha ni a izquierda, sino que sigáis el camino recto. Deseamos que corrijáis vuestro error, por lo cual la disciplina bien ejercida redarguye y alienta al creyente. Un creyente trabajador ve la disciplina primero como un motivo de que su iglesia se interesa en él, le demuestra este interés. Y segundo, ven que ha fallado a su padre, que ha fallado a Dios, por lo cual el creyente, el trabajador, tomará esta disciplina y se regocijará en ella para corregir su error. Por eso la iglesia cuida tu santidad y deseamos que constantemente seas santo. Y termina nuestro pasaje con una gloriosa respuesta por parte de Pedro. Y hay que abrazar esta promesa que se nos da aquí. Versículo 10, 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está Pedro hablando de los del versículo 8, no de los del versículo 9, porque les llama hermanos. Algo que Pedro no va a utilizar en sus demás cartas, solo aquí. Esto es algo muy puntual de la carta de Pedro. Por eso hay que prestarle atención. Aquí dice, por lo cual, hermanos, por lo que os he dicho anteriormente. Está claramente hablando del versículo 8, no de los del versículo 9, que no están haciendo nada. Porque estas cosas abundan en ellos, que no están ociosos, sino que desean conocer. A esto Pedro les da las siguientes palabras. Procurad, un imperativo. Procurad estar listos, no durmáis, no toméis la siesta. La forma en que lo dice y lo expresa es, lo que os digo lo tenéis que hacer ya, con urgencia, no dejando pasar. A ser firmes. Va a enfatizar aún más que no se quedéis conformes solo que en el procurad, sino que desea a tal punto que la idea que él va a dar de procurar hacer firmes cale en su audiencia, que lo tengan como algo que deben hacer ya, que no pueden seguir esperando para realizarlo. Sean diligentes, esfuércense en que estáis en vuestra vocación y elección, en el llamado y en elección, en que esta obra de Dios, que ha realizado Dios, al elegir y llamar a salvación, que en vosotros esta obra sea segura. Procurad hacer firmes esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ha elegido, y eso es una verdad, y te ha llamado. Pues urgentemente debes asegurarte, como dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Debes asegurarte en esa elección que has tenido, en ese llamamiento que Dios ha hecho. Y recordemos que Pedro
Aquí está hablando a los del versículo 8, a los que tienen las otras 7 virtudes y abundan en ellas. A ellos les habla, a los que tienen fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. A ellos. Estas 7 virtudes, estas 7 características en un creyente que trabaja son palpables. No en el creyente vago. El que ha sido llamado es el que está preparado, y el que se esfuerza como trabajador, ese no es un vago, es un creyente verdadero. El que obedece a Dios por el amor que le profesa a Dios, este es el receptor de esta promesa. Tú no puedes tomar el versículo 10 de Pedro y decir, es mío, pero yo no hago nada. No, no, aquí Pedro está hablando con el del versículo 8. Si tú eres de los del versículo 9, qué mal. Lo siento por ti, pero qué mal. Porque yo desearía que fueras como los del versículo 8. Y termina diciéndonos, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La culminación de un trabajador, de un arduo trabajador, es esta promesa. Un comentarista dice al final, dice sobre este final, el creyente está firmemente establecido, es inamovible y está absolutamente seguro de su salvación, porque sabe que no la puede perder. Amén. Un creyente que trabaja arduamente tiene esta confianza que la salvación le ha sido dada por siempre. No cae. Esta salvación no puede dejar de estar en él porque fue dada por Dios. No viene por él, es por Dios. Confiemos en ello siempre. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. O como Judas 24, 25 nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos y por todos los siglos. Amén. Abracemos esta promesa que se nos da en el versículo 10. Y abracemos ser como el creyente del versículo 8, para que todas las virtudes de los versículos previos crezcan en nosotros y trabajemos como Dios nos ha llamado. La iglesia se preocupa por enseñarte, en darte herramientas para la batalla, te advierte del enemigo que acecha y te enseña a reconocerlo. No cierres tus ojos a la enseñanza, no cierres tus oídos a la palabra. Ve el peligro, escucha el peligro, porque es tu vida la que está en juego. Una iglesia sana y viva no es el número. Pueden ser cientos, pueden ser miles. Una iglesia sana y viva es en la que se enseña y se prepara a los santos en amor y obediencia, cumpliendo su deber de ser baluarte y sostén de la verdad. Eso es una constante. Procuremos ser siempre una iglesia viva y sana. Y roguemos a Dios, roguemos que seamos trabajadores útiles y no vagos, porque horrible fin les espera. En cambio, el trabajador reaviva sus fuerzas en las promesas de Dios. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, que nos has traído de la vida, de la muerte a la vida, que nos has adoptado en tu familia, el cual nos llamas hijos, y nosotros te podemos llamar Padre. Gracias por toda la obra que tú hiciste, y solo te rogamos con toda nuestra mente y corazón, de que seamos trabajadores, de que no caigamos en la vagancia, de que no seamos siervos inútiles, sino que trabajemos cada día más en tu obra y en tener el conocimiento sobre lo que tú has querido revelar en tu palabra. Te pedimos que siempre la llama y el fuego ardiente de poder conocerte más arda en nuestros corazones constantemente, para que nunca seamos conformistas. Un trabajador, un creyente que se esfuerza, ayuda a su iglesia a que esté sana y viva, que podamos cuidarnos
constantemente de las acechanzas del enemigo y que no caigamos en los errores. Líbranos de ellos, nuestro Dios, por favor. Te pedimos que nos cuides en cada momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.